La agenda madre del arco iris internacional es la agenda del cambio climático. Esta es la más importante de todas. Esta es la madre de todas las agendas pro, para hablar en lenguaje sencillo. Y aquí hay que hacer una salvedad. El ser humano produce daño ambiental. Eso es inevitable y es empíricamente verificable. Y es algo que nos tiene que preocupar a todos. ¿Quién va a estar en contra de mantener el planeta sucio, o tener el planeta destruido, o eliminar especies, o deforestar, o tener las aguas sucias? Hay que ser tonto, ¿no? O criminal o demente para decir yo quiero eso. Así que acá vamos a dejar de lado esta idea de que somos negacionistas medioambientales. No, así como no soy tecnofóbico, no soy un negacionista del daño ambiental. Ese daño ambiental el ser humano ha aprendido de alguna manera a mitigarlo o controlarlo. Talas árboles, reforestas. Usas aguas servidas, las reciclas. Relaves mineros, creas, ¿no?, algún tipo de silos, o vamos a decir, hay formas en las cuales el ser humano controla y mitiga ese daño ambiental. Perfecto. Ese daño ambiental existe y yo parto del principio, y estoy seguro que todos van a estar de acuerdo conmigo, tenemos que mantener nuestra casa limpia y tenemos que cuidarla. Hasta ahí creo que todos estamos bien y todos somos verdes. Una cosa es daño ambiental y otra cosa muy distinta es cambio climático. Y aquí está la gran trampa. Yo no soy un negacionista del cambio climático. El clima de hoy es distinto al de ayer, fue distinto al de hace un año, hace 10 años, 200 años, y el de mañana va a ser distinto, y así sucesivamente. Todos los días el clima cambia, así que el cambio climático es un fenómeno, sí. ¿Existe? Sí. ¿Es verificable? Sí. El problema es cuando te dicen que el cambio climático es producto de la acción del ser humano. El cambio climático es un fenómeno multicausal y multidimensional. Multidimensional significa que está influenciado por diferentes factores políticos, económicos, sociales, culturales, legales, financieros, etc. Y multicausal significa que el clima está influenciado por diferentes causas. Hay diferentes variables que intervienen para modificar el clima del planeta. El más importante de todos es el ser humano o el sol. ¿Qué tiene más impacto en el clima de la Tierra? El sol. Pero o sea, un niño de 3 años... Oye, Junior, ¿quién tiene más impacto? ¿Nosotros o el solcito? Te va a decir el sol, hasta un niño de 3 años. El sol es el primer elemento que influye en el cambio del clima. Segunda variable de importancia, en términos de importancia del cambio climático: los ciclos de agua, el vapor, las nubes. ¿Por qué? Porque las nubes lo que hacen es forman una especie de coraza que cuando entran estos efectos de gases, ¿no?, estos gases de efecto invernadero, estos gases contaminantes, y tratan, ¿no?, con el calor rebotan y tratan de botar esos gases a la atmósfera, son, vamos a decir, retenidos por las nubes. Por lo tanto, esos gases no son eliminados de la atmósfera y sí generan un efecto de calentamiento. Eso ocurre, no estoy negándolo. El problema es que se está satanizando todos los gases, vamos a decir, entre comillas, contaminantes, principalmente el dióxido de carbono. El CO2, o dióxido de carbono, esa molécula que ha sido estigmatizada hasta el final, es el alimento de las plantas. Botánica 101. Para que una planta crezca necesita agua, luz y dióxido de carbono. Si tú le quitas el dióxido de carbono a las plantas, se mueren. Por favor, o sea, vayan a cualquier libro básico de botánica, ¿ok? ¿Emitimos dióxido de carbono y otros efectos de otros gases de efecto invernadero? Sí emitimos. Ahora, en la cantidad que se nos dice que está generando es un daño climático, yo en el peor de los casos soy escéptico. Yo digo, un momentito, sí, ok, puede tener un efecto, pero habría que determinar qué porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje del total de variables que influyen en el clima tendría que ser considerado? Y en segundo lugar, ¿cómo hacemos para entender que estas causas son efectivamente estas causas y probamos científicamente que eso es así? Son fenómenos tan complejos que mediante el método científico es muy difícil tratar de hacer entender todo el problema. Entonces lo que se hace se corta por pedacitos y se van estudiando partes. A lo que voy es a lo siguiente. Cualquier persona, cualquier científico que ose refutar, ¿no?, o cuestionar esa tesis de que el ser humano produce el cambio climático, inmediatamente es censurado, es eliminado. Premios Nobel son tratados como basura, no sabes nada. En ese momento, cuando se silencia el discurso, lo que tú tienes es política y no ciencia. Y en las universidades hoy tenemos política y no ciencia, pensamiento único, para todo tipo de cosas. Vuelvo entonces al tema del cambio climático. La lógica es la siguiente. El ser humano está utilizando una herramienta que es el capitalismo para destruir a la madre tierra extrayendo sus recursos. Por lo tanto, ese daño establece un riesgo existencial, ya que va a aumentar la temperatura, y si no hacemos nada, ese riesgo existencial se va a materializar y va a impactar a los seres humanos de tal manera que hasta los puede eliminar.
a los seres humanos y a todas las especies vivas del planeta. Por lo tanto, para evitar la materialización de ese riesgo existencial, cualquier intervención que impida eso está moralmente justificada. Esto, Samuel, es clave. Esta es la lógica de todo. Aquí parte todo el problema de la agenda el riesgo existencial por este cambio climático producido por el ser humano, es decir, un cambio climático antropogénico. Nos han llegado a clasificar, incluso a calificar de plaga humana. David Attenborough, el zoólogo británico, dice que somos una plaga. Estamos destruyendo el planeta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entonces hacemos para evitar que la plaga humana siga destruyendo a la madre tierra y nos lleve a un cambio climático que puede desaparecernos a todos? Si hay que intervenir y toda esa intervención está moralmente justificada, básicamente te está diciendo cualquier método que apliques para disminuir a la plaga está justificado moralmente. ¿Cómo disminuyes a la plaga humana? Sexo y reproducción. ¿Y cuál es la obsesión del progresismo globalista, de la bandera arcoíris? Sexo y reproducción. Diversidad, sexo y reproducción. Orientación sexual. Cupos de trabajo, si eres trans hasta te van a dar plata. O no. Si eres LGBT, becas. Eres hetero y eres hombre, potencial motor, toma tu cursito de nuevas masculinidades. Conviértete en un aliado. Eres mujer, no seas sobrada. Las mujeres son diversas. Puedes tener un sujeto que tiene la pera más grande que la de Cristiano Ronaldo aquí, que te habla así, hola, soy Vicky, y te gana un concurso de belleza. O sea, se va a atacar de una manera obsesiva, patológica, impuesta por el globalismo, a través de paquetes legales, a través de políticas públicas, para que la población acepte sí o sí esas posturas. Finalmente, ¿a qué apuntan? Al control del sexo y la reproducción. Así controlas a la plaga.